El Barça da un paso de gigante hacia las semifinales de la Champions tras arrollar por completo al Borussia Dortmund. En el vídeo de hoy analizaremos el planteamiento de Hansi Flick, la superioridad de los azulgrana atacando los costados de Félix en mecha y los constantes desmarques de Rafinha para generar jugadas de valor gol. Empezamos el vídeo analizando el posicionamiento de los jugadores del Barça sobre el terreno de juego en un claro 3-4-3 en campo rival, cerrando con Koundé, Cubarsí e Íñigo Martínez, como suele ser habitual, dejándole algo más de vuelo en el costado izquierdo a Alejandro Balde, y por dentro, en esa zona del centro del campo, con un De Jong que en este partido contra el Borussia Dortmund jugó mucho más de pivote de lo que lo hizo un Pedri, que seguramente, y luego lo veremos, pero estuvo algo más adelantado, cerquita de Fermín, incluso a veces cayendo al costado izquierdo, y luego, como siempre, la línea ofensiva formada por Lamine Yamal, Lewandowski y Rafinha. Pero como veis, siempre en el Barça muy pocos espacios entre jugadores, es decir, distancias reducidas en pocos metros, en una zona donde se juntan los demás talentos. Por ahí donde el Barça es más efectivo, cuando puede combinar por el carril central y lo hace con sus jugadores muy cercanos los unos de los otros, siguiendo un poco con el hilo de Pedri, que decíamos que jugó menos en la base de la jugada y quizá algo más cayendo al costado izquierdo del ataque. Yo creo que esta es una indicación de Hansi Flick, no es algo que Pedri hiciera quizá de forma natural, sino que imagino que su entrenador le dijo que constantemente intentase caer algo más al costado izquierdo del ataque del Barça para intentar desarbolar a una defensa del Borussia Dortmund que, como se pudo ver en el partido de ayer, pues no es la más contundente, no es la más fiable a la hora de mantener la portería a cero o de cerrar espacios. Y de hecho, cuando Pedri caía a un costado, De Jong se mantenía evidentemente en la base de la jugada y eran tanto Balde como Rafinha los futbolistas que se metían por dentro. Es decir, Balde abandonaba la banda para jugar más cerquita de Lewandowski y Rafinha incluso pasaba a jugar como el hombre más adelantado del equipo cuando Pedri caía al costado izquierdo del ataque del Barça. Un Barça que además donde mejor encontró los espacios del Borussia Dortmund fue en la zona defendida por Félix en mecha, como se puede ver en esta jugada. Fijaos cómo el Dortmund forma en un claro 4-1-4-1, en el que también deja bastante adelantada su línea defensiva respecto a la portería defendida por Kobel. Eso el Barça lo aprovechó mucho, sobre todo con los desmarques de Rafinha, que luego los analizaremos porque constantemente estuvo torturando al lateral derecho del Dortmund, que es Ryerson. Pero lo más destacado aquí es que en mecha, al ser el pivote único del equipo y jugar con 4 hombres por delante suyo y por detrás, nunca puede llegar a cubrir sus costados. Es decir, si Fermín aquí se deja caer un poquito hacia la espalda de mecha, el futbolista alemán no le puede detectar y podrá recibir completamente solo. Lo mismo pasa en el otro costado de en mecha con Rafinha. Si Rafinha se mueve a esa zona, que de hecho es lo que está haciendo en esta acción, tampoco podrá ser detectable para el pivote del Borussia Dortmund, por lo que por ahí, y luego lo veremos con claridad, es por donde el Barça hizo más peligro. También bastante por las bandas. Decimos normalmente que el Barça es un equipo que ataca mucho más por dentro que por fuera, pero en este partido prácticamente lo hizo de forma igual. Vimos momentos en los que el equipo transitaba con mucha facilidad por el carril central, pero también otros muchos momentos, otros muchos instantes de partido en los que el Barça aprovechaba que el Dortmund comprimía mucho su línea defensiva con sus dos laterales, que eran Ben Sebaini y Ryerson, para que Balde y Lamine Yamal, uno por izquierda y el otro por derecha, constantemente picasen al espacio para recibir balones, siempre muy encimando la línea de banda, pero constantemente atacando a su marcador en el 1 contra 1. Vemos ahora en imagen la presión que ejerció el Barça de Flick sobre la salida de balón del Borussia Dortmund, una presión que una vez más volvió a funcionar. Es cierto que el Dortmund es un equipo que muchas veces intenta salir desde atrás con el balón jugado a partir de la figura de jugadores como en mecha en la posición de pivote, pero también ayer en el partido juntando muy cerquita de la base a Julian Brandt y a Carney Chukwuemeka, dos jugadores que son muy talentosos con el balón en los pies, pero aún así el Barça, fijaos cómo se posiciona. Primero de todo, una línea de dos jugadores más adelantados que el resto, que son Lewandowski y Lamine Yamal, ambos siempre muy cercanos a los centrales del Borussia Dortmund, por lo que están preparados para saltar sobre ellos. Y tenemos también por detrás una línea de hasta 4 jugadores del Barça que están muy pendientes de los 3 centrocampistas del Borussia Dortmund que han bajado a recibir. Es decir, Flick piensa, si Kovac lo que quiere es
que haya muchos centrocampistas de su equipo en la base de la jugada para poder recibir, yo lo que hago, o te contrarresto también metiendo a otros muchos jugadores para que ninguno de tus centrocampistas pueda recibir, y si lo hace, por supuesto que sea siempre de espaldas a campo rival. Y fijaos como aquí Pedri está con Chukwuemeka, De Jong está con Félix Enmecha y Rafinha está con Julian Brandt, dejando a Fermín también pendiente de Julian Brandt y también del lateral derecho, que es Ryerson, y que se ve un poquito ahí a la derecha de la imagen, con Koundé preparado para saltar sobre el lateral izquierdo del Borussia Dortmund, por lo que el Barça iguala fuerzas en esa presión. Digamos que lo que hace es ir un poco hombre a hombre, es decir, no defiende tanto en zona o no hace una presión zonal, sino que lo que hace es prácticamente un marcaje al hombre, pero sin ser siempre muy agresivo desde el principio, sino que lo que hacen es esperar a que el balón les llegue, por ejemplo, a los centrales, y cuando los centrales reciban de su portero, veremos cómo el Barça inicia la presión ahora sí, a todo gas, a toda velocidad, con Lamine saltando sobre un central, con Lewandowski saltando sobre el otro central y a la vez cubriendo pase con el pivote, y los centrocampistas del Barça, pues digamos, subiendo sus líneas para que el Dortmund se vea obligado a jugar en largo y a perder el balón, si es que Íñigo Martínez, y en el partido de ayer debo decir que estuvo impecable en el juego aéreo, gana ese tipo de duelos con Guirassy. Es momento de hablar de cómo el Barça consiguió progresar y superar las líneas de presión del Borussia Dortmund, y la clave, como muchos os daríais cuenta en el partido de ayer, estaba en no cometer errores en la base de la jugada, porque siempre sabías que si superabas esas primeras líneas de presión del Borussia Dortmund y encontrabas los 3/4 de campo, constantemente le generarías peligro a un Borussia Dortmund que, vuelvo a repetir, es un equipo muy poco fiable defensivamente. De hecho, creo que llegaba a este partido habiendo encajado gol en los últimos 6 encuentros. Fijaos en esta acción en la que Íñigo Martínez tiene el balón controlado, como el Dortmund prioriza cerrar el medio y deja algo más libre la banda, de ahí que Pedri esté también cubierto por hasta 2 jugadores del equipo rival, pero fijaos como el Dortmund también comprime mucho su línea defensiva por dentro, hasta el punto de que Ryerson no llega a encimar del todo a Rafinha, por no querer tampoco dejar mucho espacio entre él y Emre Can, y que por ahí jugadores como por ejemplo Pedri o Lewandowski busquen romper al espacio, y en esas dudas, en esa posición intermedia de Ryerson, lo que provoca es que Rafinha se mueva a un costado, esté completamente solo para recibir el balón pegadito a la banda, Íñigo Martínez le mete un muy buen pase, y fijaos cómo Rafinha puede recibir en ese costado. Lógicamente, una vez el brasileño tiene el balón en su poder, el lateral del Borussia Dortmund salta sobre él, dejando el espacio que no quería el Borussia Dortmund dejar en ningún caso en el partido, que es ese espacio entre líneas muy grande entre central y lateral. Por ahí Pedri lo ataca a la perfección, y de hecho es el jugador que recibe el pase de Rafinha, y fijaos cómo el brasileño, tras recibir Pedri el balón, se está desmarcando precisamente en ese espacio entre central y lateral del Borussia Dortmund para volver a recibir el pase de Pedri y completar la pared. Por eso decimos que el Barça atacó también muy bien por las bandas, ya que el Dortmund se comprimía mucho por dentro, pero es que cuando el Barça conseguía recibir en esa zona pegadita a la línea de cal, los jugadores del Dortmund se abrían demasiado entre ellos y aparecían esos espacios por dentro que tan bien ataca el FC Barcelona. Vamos a ver más jugadas en las que el Barça en apenas 2-3 pases sorprende al rival y consigue romper líneas de presión con mucha facilidad. En este caso es una acción iniciada por Pau Cubarsí. Fijaos cómo de nuevo se produce lo que comentábamos al inicio del vídeo. Félix Enmecha, al ser el pivote único del equipo, no tiene la capacidad de cubrir sus costados. Por ahí se mueven jugadores como Pedri y en este caso Fermín. Además, también Rafinha muy inteligentemente lo que hace es fijar a uno de los centrales del Dortmund para que no pueda salir de zona y no pueda encimar a Fermín. Es por eso que el futbolista del Barça recibe un muy buen pase de Cubarsí. Qué importante es tener a un central con ese buen pie, tanto en Cubarsí como en Íñigo Martínez. En este caso, Fermín va a recibir el balón ya en campo rival. Una vez recibe Fermín el balón de Cubarsí, se gira, levanta la cabeza y ve ya el desmarque de Rafinha, que constantemente, como luego veremos, está buscando desgastar a la defensa del Borussia Dortmund con desmarques a la espalda. Seguimos viendo acciones de cómo el Barça progresa hacia campo rival. Fijaos en esta acción, ahora la inicia el otro central, que es Íñigo Martínez. El Dortmund vuelve a priorizar cerrar los espacios con Pedri, pero
De nuevo, creo que Félix Enmecha llega bastante tarde a cubrir a Pedri. En todo caso, en esta primera acción veremos cómo Íñigo combina con el hombre libre, que es Frenkie de Jong. Una vez recibe de Jong de Íñigo Martínez, le enciman de forma bastante tímida, hay que decirlo. Creo que son Guirassy y Julian Brandt, pero Enmecha, como comentábamos, está llegando tarde a cubrir la línea de pase con Pedri, digamos que no llega a cerrarla del todo, y por ahí De Jong con un pase vertical consigue conectar con el futbolista canario, que es el que recibe, el que se gira, fijaos, con un control orientado y el que puede conducir hacia adelante. ¿Y por qué tiene tantos metros por delante sin que nadie le salga al paso? Bueno, pues porque tanto Rafinha como Lamine Yamal como Lewandowski lo que hacen es, una vez ven que uno de los centrocampistas se gira y puede conducir, lo que hacen es hundir a la defensa rival desmarcándose para digamos, impedir que los centrales del Dortmund salgan de zona a por Pedri. Y eso lo que permite es que los centrocampistas, como Pedri en este caso, pero en otras ocasiones con Fermín también, tengan miles de metros por avanzar, y son jugadas constantes de muchísimo peligro del FC Barcelona. Vemos una última jugada en la que el Barça progresa con mucha facilidad, en apenas 1, 2 o incluso 3 pases. La inicia de nuevo Íñigo Martínez en el eje de la zaga. Fijaos como el Dortmund ya no es un equipo que defienda de forma muy junta, sino que a medida que va avanzando el encuentro se van abriendo espacios entre centrocampistas. Por ahí hay un salto de Chukwuemeka que no es el mejor, porque Julian Brandt prefiere tapar el pase hacia Balde que no el pase hacia Frenkie de Jong, que es el hombre libre. Además, Félix Enmecha es el jugador que vuelve a salir señalado de esta acción, porque en lugar de ir con De Jong lo que hace es ir con el jugador de la banda, y siempre comentamos que en el fútbol es mucho más importante cerrar el medio que no cerrar el costado, así que en esta jugada vuelve a fallar Enmecha, pero no es el único, porque creo que Julian Brandt tampoco está bien posicionado porque no tapa el medio, de ahí que De Jong reciba muy solo el pase de Íñigo Martínez, y una vez lo reciba, ahora sí le encima el centrocampista o el pivote alemán del Dortmund, pero aún así ya es demasiado tarde, porque De Jong se ha podido girar, ha podido levantar la cabeza y ver ese desmarque al espacio de Balde, que es el que va a recibir el balón algo más arriba sobre el terreno de juego, y con posibilidad de centro ya hacia un Rafinha que vuelve a desmarcarse al espacio. De hecho, fijaos si el partido es frustrante para el Borussia Dortmund, que incluso cuando el equipo consigue defender bien, como en esta ocasión, fijaos como entre Guirassy y los tres centrocampistas por detrás están cubriendo muy bien a Pedri y a Frenkie de Jong. Es una de las primeras veces, o de las pocas veces en el partido, que el Dortmund consigue cerrar espacios y evitar que los jugadores de más calidad del Barça reciban. Incluso en este tipo de jugadas el Barça consigue encontrar otro tipo de soluciones con un juego quizá algo más directo. Fijaos como aquí Íñigo Martínez, ante la falta de ideas, ante la falta de líneas de pase, lo que hace es hacer un control orientado hacia su costado izquierdo para ver si alguien se desmarca, y cuando lo hace y ya prácticamente no tiene ninguna opción más factible que la de Balde en el costado izquierdo, el Barça, y en este caso Íñigo Martínez, son capaces de buscar un tipo de juego distinto al que estábamos viendo. El Barça es un equipo vertical, un equipo que cuando genera jugadas por dentro, encontrando a sus jugadores de más calidad como Pedri o De Jong, puede progresar con mucha facilidad, pero cuando no lo consigue, incluso en este tipo de casos, encuentra soluciones, vamos a decir, en envíos en largo de sus centrales, en este caso de Íñigo Martínez, que con la pierna izquierda levanta la cabeza, ve que Lamine Yamal está solo en el costado derecho y le envía un pase preciso, espectacular, para el control del futbolista español en el costado derecho del ataque del Barça. Es decir, fijaos que de un problema que parecía al principio, porque no tienes línea de pase con ninguno de los jugadores cercanos, consigues encontrar una solución en los jugadores más alejados, en este caso en Lamine Yamal, con un pase de Íñigo Martínez, que hay que decir que si no es preciso no va a llegar a su destinatario, pero en este caso el pase es buenísimo, el control aún mejor, y fijaos como el Barça de un envío en largo se planta ya en campo rival y con posibilidad de encarar a su marcador, en este caso a Ben Sebaini. Falta por hablar de Rafinha y sus desmarques, porque si hay una extensión de Hansi Flick en el terreno de juego, ese jugador es claramente Rafinha, ya no solo por todo lo que trabaja sin balón y en la zona defensiva, sino porque en ataque no será seguramente el de más calidad de los tres de arriba, porque Lamine Yamal está muy por encima en esa faceta, pero sí el más insistente y el jugador que más tortura a las defensas rivales. No sé yo si los defensas prefieren enfrentarse a un futbolista que no para de encarar en el uno contra uno como Lamine Yamal, y que en la mayoría de veces se te va de ti,
o si prefieren lidiar con un Rafinha que quizá no es tan efectivo en el 1 contra 1, pero que es un constante terremoto a la hora de atacar los espacios. Fijaos en esta jugada como cuando Lamine Yamal la está iniciando con una conducción, ya vemos como Rafinha le está marcando el desmarque, incluso viendo que Lamine no está mirando hacia su zona, pero en todo caso es un desmarque a la espalda de un Ryerson que, debo decir, en su contra estuvo muy pasivo durante todo el partido y en todas las acciones de desmarques de Rafinha perdió la marca, y en esta jugada no va a ser una excepción. Fijaos como Rafinha levanta la mano, llega dentro del área y como Lamine Yamal ahora sí, cuando ya está mirando hacia la dirección de la portería, ve como Ryerson no llega a ese desmarque de Rafinha, como Lewandowski también es importante aquí porque está atrayendo la atención de los centrales, de forma que Emre Can no puede estar pendiente tampoco del futbolista brasileño. El pase de Lamine es una maravilla para ese desmarque de Rafinha, que fijaos dónde puede cabecear el balón en lugar de rematar, que era una posibilidad muy real. Lo que hace es regar el gol a Lewandowski, que es el jugador que va a acabar finalizando la jugada y marcando para el Barça. Pero todo esto nace de un desmarque de Rafinha que, si hubiese sido otro tipo de jugador, no hubiera pasado porque simplemente ese desmarque no habría existido. Pero Rafinha, repito, es la extensión de Flick en el terreno de juego y con ese tipo de jugadas lo demuestra a la perfección. De hecho, vemos una más que también acaba en gol y es gracias en parte a Rafinha, aunque en esta acción quizá participan otros jugadores también de forma muy importante. Por ejemplo, Lamine Yamal, que la inicia con un pase entre líneas espectacular para el desmarque de Fermín. Fijaos cómo de nuevo se produce ese espacio enorme entre lateral y central del Borussia Dortmund. Por ahí Fermín puede recibir el balón de Lamine Yamal ya dentro del área, como Rafinha en toda la jugada lo que hace es correr hacia adelante, es decir, se está desmarcando, está hundiendo a todos los defensas del Borussia Dortmund. De hecho, aquí vemos como Emre Can es el que está, hundiéndose mucho, y eso permite que cuando Fermín entre dentro del área, Lewandowski, que se había quedado quizá algo más alejado o algo más retrasado, puede conectar el disparo tras pase de Fermín para marcar un gol para el Barça. Pero toda esta jugada vuelven a hacer gracias a que Rafinha hunde a toda la defensa rival, y Lewandowski, que siempre interpreta muy bien los movimientos, los desmarques del futbolista brasileño, lo que hace es básicamente hacer lo opuesto a lo que hace Rafinha, y con ello lo que consigue el Barça es que siempre tenga oportunidades tanto muy cercanas a la portería como quizá en el pico del área, pero siempre son zonas de remate de muchísimo peligro, y en este caso el disparo de Lewandowski acaba entrando y creo que este era el gol del 3-0 del Barça. Acabamos el vídeo viendo algunas estadísticas de Opta Analyst, porque creo que son muy interesantes. Aquí estamos viendo los pases clave en el partido del Barça y fijaos la cantidad de ellos que hay. Son muchísimos, y la mayoría de ellos, si os fijáis, son o bien de Pedri, o bien de Lamine Yamal, o bien de Rafinha. Es decir, estos tres jugadores, Rafinha, Pedri y Lamine Yamal, son los jugadores que más pases clave dan, y la mayoría, como podéis apreciar, son siempre hacia adelante. Un Barça que claramente realizó muchos más pases clave en el partido que no el Borussia Dortmund, y además vemos también en este mapa, estos son los pases entre los jugadores del Barça, es decir, en cuanto más gruesa es la línea entre un jugador y otro, es la zona, digamos, donde más pases se realizan entre sí. Y lo que vemos es que el motor de este Barça, y está clarísimo, son Pedri y Frenkie de Jong. Fijaos cómo entre el 21 y el 8, que son los dorsales del futbolista holandés y del futbolista español, entre esos dos es donde la línea está más gruesa de entre el resto de jugadores. Es cierto que, por ejemplo, entre los centrales, como es lógico, también la línea es muy gruesa, porque entre Íñigo Martínez y Kovacic se dan muchos pases entre ellos a la hora de construir las jugadas desde la base, pero claramente entre Pedri y De Jong es cuando más intercambios de balones hay, cuantos más pases se hacen, y es un Barça en el que prácticamente todos conectan con todos, en el que vemos como, por ejemplo, entre Balde y Rafinha en el costado izquierdo o en el perfil izquierdo también hay muy buena asociación. Lo mismo entre Koundé y Lamine Yamal en el derecho, también como Fermín cae mucho más al costado de Lamine Yamal, de Koundé, y combina con ellos. Es decir, es un Barça en el que, por mucho que es cierto que Pedri y De Jong son los que más combinan entre ellos, o que los centrales también tienen muchos pases entre sí, por mucho que todo esto sea cierto, hay que decir que prácticamente todos los jugadores combinan con todos, y eso hace que el Barça sea un equipo muy difícil de defender, porque todo el mundo participa en la jugada, todo el mundo, incluso sin balón, se está moviendo y siempre aparece el hombre libre con muchísima facilidad.
Así que hasta aquí el vídeo en el que hemos analizado la contundente victoria del Barça sobre el Borussia Dortmund, que prácticamente le coloca en semifinales, aunque siempre hay que ser cautos a la hora de encarar un partido de vuelta porque podría complicarse, el fútbol es muy loco, pero en todo caso creo que el Barça, este año su propio enemigo es el propio Barça, es decir, en el partido contra el Dortmund, en la primera parte, en el tramo final sobre todo, vimos a un Barça quizás demasiado caótico, un Barça que quizá jugaba más a lo que quería Rafinha, que no a lo que querían Pedri y Frenkie de Jong, que era ralentizar el partido. En cambio Rafinha lo que quería era constantemente atacar, ser un jugador que buscase la electricidad. Creo que el Barça tiene que encontrar el balance entre lo que es Rafinha y lo que son Pedri y De Jong, y cuando lo encuentra, que lo está consiguiendo muy a menudo, es un equipo infalible. En cambio, cuando juega a lo que quiere Rafinha, quizá es algo más caótico, a veces puede funcionar, pero otras veces puede ser quizá una fórmula para que el rival también te genere mucho peligro. Es decir, el Barça lo que debe conseguir, y lo está haciendo esta temporada, es que el perfil de jugador que es Rafinha o el modo de juego que quiere el futbolista brasileño, digamos que se pueda enlazar, se pueda mezclar, se pueda relacionar con lo que quieren otros como De Jong o Pedri. Y si lo consigue el Barça de Flick, creo que es un equipo que va a poder llegar muy lejos en esta Liga de Campeones. Así que este es el vídeo y como siempre nos vemos en el próximo. Adiós.